revelan el increíble cambio. La nueva babá que transformó a los gemelos del millonario en 30 con acento AS. Alicia nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical al aceptar el trabajo como niñera de los gemelos de don Eduardo. A sus 30 años, madre soltera de Mateo, sus días se resumían a trabajar hasta el agotamiento y regresar a su estrecho departamento, donde los aromas de su cocina y los cuentos que solía contarle a su hijo creaban un refugio acogedor. Pero ahora, vestida con un uniforme impoluto, se encontraba en la fría y opulenta mansión de uno de los hombres más poderosos de Guadalajara, rodeada de lujos que brillaban como espejos de lo que nunca podría alcanzar. Ella era la niña de los recados, la que debía cuidar a los gemelos de un magnate que valoraba más su fortuna que el tiempo. Mientras los niños jugaban con juguetes extravagantes, Alicia sentía un vacío que le oprimía el pecho. A su alrededor, había todo lo que los pequeños pudieran desear, pero les faltaba algo esencial: amor, la simple alegría de ser abrazados, la risa compartida ante una historia contada a la luz de la luna. Cada día, sus corazones pedían a gritos lo que su padre no les ofrecía. Al observar sus miradas perdidas, su alma se debatía entre la responsabilidad y el deseo de salvarlos. Tenía el poder de cambiar sus vidas a través de los cuentos que su abuela le había narrado, pero al mismo tiempo, le acosaba el miedo de que sus esfuerzos resultaran inútiles. La tensión aumentaba poco a poco. Don Eduardo, un hombre ausente, herido por su propia ambición, desconfiaba de sus métodos. ¿Por qué perder tiempo en historias cuando lo que los niños necesitan es disciplina?, le decía con desdén. Alicia empezaba a cuestionar si realmente podía aportar algo a esos pequeños, si su voz podía atravesar la barrera de la deshumanización en la que vivían, o si solo era un peón en su juego de ambición y apariencia. A medida que la soledad la consumía, se preguntaba si su propia lucha por ofrecerle a Mateo una mejor vida la hacía egoísta. Unirse a una familia que existía en una burbuja de superficialidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, el clima se hacía más intenso. Cuando don Eduardo se enteró de que la abuela de los gemelos había enfermado, sus muros mentales comenzaron a desmoronarse. La crisis familiar hizo que la ausencia de amor se convirtiera en un eco atronador en esa casa fría. Alicia se encontraba atormentada. ¿Sería ella suficiente para ayudar a los gemelos a lidiar con sus emociones? Sentía que su corazón se desgarraba al verlos sufrir, pero también había una voz dentro que le decía que su esfuerzo era en vano. ¿Cómo cambiar el rumbo de una familia tan fragmentada? Una tarde, exhausta de dudas, se confrontó a sí misma ante el espejo, preguntándose si su dedicación podría resonar en un padre que vive detrás de números y logros, pero fue su valentía al intentar acercarse a don Eduardo la que generaría el momento más decisivo. Un enfrentamiento en el que la pasión y el miedo se fundían. La ambición sin amor es solo éxito vacío, le revelaría ese día, sin saber que sus palabras resonarían en un corazón que empezaba a abrirse, aunque el camino estaba lleno de incertidumbres y retos. La tensión alcanzaba su punto máximo, y el futuro se tornaba inminente. Don Eduardo debía decidir entre buscar riqueza o abrazar el amor que empezaba a cambiar la historia de sus hijos. Con el alma en vilo, Alicia se preparaba para enfrentar el que podría ser su mayor desafío, no solo salvar a los gemelos, sino también intentar rescatar al hombre que los había mantenido prisioneros en su propia ambición. Alicia se despertó esa mañana con la determinación de dar un paso hacia adelante. La conversación con don Eduardo había dejado un eco en su mente, una mezcla de miedo y esperanza que ahora alimentaba su espíritu. Era momento de dejar de ser una espectadora pasiva y convertirse en un agente de cambio, no solo para los gemelos, sino también para ella misma. Así que tomó una decisión. En lugar de centrarse en los caprichos de su nuevo entorno, comenzaría a crear un espacio donde los niños pudieran explorar sus emociones. Los cuentos que había atesorado a lo largo de su vida serían el puente. Se propuso organizar sesiones semanales de narración, donde los gemelos pudieran sumergirse en historias llenas de aventuras y lecciones sobre la vida. Esta no sería solo una actividad de entretenimiento, sería la oportunidad para que los niños reconocieran sus sentimientos y aprendieran a expresarlos. El primer día de la actividad, se notaba la resistencia en la habitación. Los gemelos, Raúl y Valeria,
Estaban acostumbrados a un mundo donde sus deseos eran satisfechos al instante, pero donde el afecto nunca se ofrecía sin condiciones. Sin embargo, Alicia estaba decidida a hacer que el primer cuento cobrara vida. Con una voz cálida y envolvente, comenzó la historia de dos valientes exploradores que se embarcaban en una travesía para encontrar a su mascota perdida. Poco a poco, el interés fue capturando la atención de los pequeños. Aunque al principio se notaba la inapetencia en sus miradas, pronto sus ojos se iluminaron con la chispa de la curiosidad. A medida que profundizaba en la narración, Alicia utilizaba gestos y voces distintas para dar vida a los personajes. Las risas comenzaron a resonar en la sala, y, por un breve instante, el ambiente pesado de la mansión pareció disiparse. Cuando terminó, Raúl preguntó tímidamente, ¿podemos escuchar otra historia? Alicia se maravilló con la pregunta, un destello de conexión asomándose en aquel rincón sombrío. De alguna manera, el primer paso ya estaba dado. Estaba tocando algo en los gemelos que no había sido explorado antes, su capacidad para soñar y sentir. Las sesiones continuaron, y en cada encuentro, los niños comenzaban a abrirse. Raúl empezaba a hablar sobre sus temores de perder el amor de su padre, mientras Valeria compartía su añoranza por la cercanía de su abuela. Alicia escuchaba atentamente, convirtiéndose en un refugio emocional. Su corazón se llenaba de un propósito renovado, sintiendo que cada historia que contaba era como una pequeña semilla que sembraba en las almas de aquellos pequeños. Sin embargo, la transformación de los gemelos también empezó a provocar cambios en don Eduardo. Cuando comenzó a notar que sus hijos sonreían más a menudo y se mostraban más comunicativos, la curiosidad lo llevó a asomarse más a esas sesiones de cuentos. A medida que se adentraba en este nuevo ambiente, algo en él comenzó a cambiar. Era como si sus muros empezaran a desmoronarse, aunque a regañadientes. Alicia se dio cuenta de que, al afectar a los gemelos, también estaba influyendo en su empleador, aunque la lucha interna de don Eduardo seguía viva. Era evidente que el hombre era un prisionero de su propio éxito, temeroso de perder lo que había construido. Sin embargo, ella sabía que el amor es una fuerza poderosa capaz de transformar incluso las realidades más incrustadas en la ambición. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva, don Eduardo se acercó a Alicia. ¿Por qué te esfuerzas tanto en ellos?, preguntó con un tono de sospecha que intentaba ocultar su vulnerabilidad. Aquel momento se sintió como una oportunidad más para Alicia. Sabía que el tiempo para confrontarlo sobre la importancia del afecto se acercaba. Pero, en lugar de abordar la conversación con ira o frustración, eligió un enfoque diferente, la empatía. Porque lo que veo en ellos es lo que todos necesitamos, amor. Y espero que algún día tú también lo encuentres, dijo, dejando caer las palabras como si fueran una roca en un lago tranquilo. Mientras don Eduardo se alejaba, un silencio pesado se instaló entre ellos. Alicia sintió una mezcla de ansiedad y confianza. Había lanzado el guante, pero se preguntaba si el patriarca de la familia tendría la valentía de recogerlo. El futuro aún era incierto, pero en su corazón, sabía que estaba en el camino correcto. La posibilidad de un cambio en don Eduardo se convirtió en un nuevo desafío. Alicia estaba determinada a no solo transformar la vida de los gemelos, sino también su propia historia, aunque el precio pudiera ser alto. Fue en esa búsqueda donde se dio cuenta de que, quizás, la salvación no solo estaba para ellos, sino que también podía llegar a ella misma. Con el pulso en la garganta, reconocía que el momento decisivo se acercaba, pero aún no era el final de su viaje. ¿Qué pasaría cuando la verdad sobre su propia ambición fuera revelada de una vez por todas? La incertidumbre latía con fuerza, y el futuro de todos pendía de un hilo. Alicia despertó al nuevo día con una sensación mezclada de emoción y ansiedad. Había trabajado arduamente para establecer un espacio emocional para los gemelos, pero las dudas comenzaban a asomarse en su mente. A medida que se acercaba la siguiente sesión de narración, la presión de cumplir con sus propias expectativas y las de don Eduardo la envolvía. Sabía que no solo estaba en juego su futuro, sino también la posibilidad de abrirse al amor que había estado negando en su vida. Cada semana, los niños parecían florecer un poco más. Sus risas resonaban en la mansión como ecos de vida, pero Alicia también notaba el agudo silencio de don Eduardo en los días siguientes. A veces, podía verlo observar desde la puerta, su rostro una máscara de contradicción. Ella se preguntaba qué pensaba realmente, si estaba dispuesto a abrirse al cambio que su familia necesitaba. Ese día, decidió que era hora de cumplir una promesa que se había hecho a sí misma, involucrar a don Eduardo en el proceso de narración, ya que su presencia era el pilar de la familia. Probablemente sería un reto,
ya que su carácter distante siempre había sido un muro impenetrable. Con esa idea fija en su mente, Alicia comenzó a planear una historia que no solo capturara la atención de los niños, sino también la del padre. El cuento que eligió para esa sesión se centraba en la importancia del trabajo en equipo y el amor familiar. Quería que cada palabra resonara con él, que las lecciones se deslizaran bajo su piel y le hicieran cuestionar sus propias decisiones. Mientras se preparaba, sintió que un fuego de determinación crecía dentro de ella. Cuando la hora llegó, se encontró con los gemelos ansiosos, llenos de expectativa. «Hoy, les tengo una sorpresa», anunció con una sonrisa, respirando hondo. «Don Eduardo se unirá a nosotros». Los ojos de Raúl y Valeria brillaron, a la vez que un rayo de preocupación se apoderó de su rostro. No estaban seguros de cómo recibiría su padre la idea. Don Eduardo apareció en el umbral, visible pero distante, como un espectador en su propia obra. Alicia, decidida, comenzó a narrar la historia, haciendo énfasis en los momentos de unión y amor entre los personajes. A medida que avanzaba, notó que sus propias inseguridades se disipaban, las palabras se deslizaban de sus labios con fácil fluidez mientras el ambiente se cargaba de emoción. Un giro fascinante ocurrió cuando llegó al conflicto de la historia. Las luchas que los personajes enfrentaban representaban los propios temores de don Eduardo, los remordimientos que guardaba en su interior. De repente, el hombre pareció estar en la narrativa, no solo observando, sino participando. Las arrugas en su frente se suavizaron, y el marco de su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si la historia lo atrajera. Cuando la narración llegó a su clímax emocional, algo cambió. Don Eduardo se permitió un suspiro, una pequeña rendición a las emociones que había mantenido a raya por tanto tiempo. Los gemelos, percibiendo el cambio, se acercaron un poco más. «Papá, ¿tú también sientes eso?», preguntó Valeria, su voz temblando de esperanza. Alicia contuvo el aliento, sintiendo que el momento crucial estaba al alcance. Era el instante en que todo podría transformarse, donde cada sentimiento reprimido podía fluir como un rayo de luz. Sin embargo, don Eduardo titubeó. La sombra de la duda cruzó su rostro. Alicia se dio cuenta de que el camino hacia el cambio no era simple, sino un laberinto lleno de decisiones difíciles. Esto la llevó a cuestionarse si estaba realmente preparada para guiarle a ese nuevo horizonte, sabiendo que su propio dolor también podría salir a la superficie. Mientras el silencio se apoderaba de la habitación, las miradas de los tres se encontraron en un intercambio cargado de posibilidades. Alicia comprendió que estaba a punto de dar un paso decisivo, y el eco de sus propias aspiraciones la impulsó adelante. No importaba lo que pudiera enfrentar. Don Eduardo estaba al borde de un giro significativo en su vida y en sus relaciones, y por primera vez en mucho tiempo, Alicia tenía la sensación de que su propia historia finalmente comenzaba a entrelazarse con la de ellos. Tal vez lo que realmente necesitamos es enfrentar juntos nuestros propios miedos, sugirió ella, con el corazón palpitante, esperando la respuesta de don Eduardo. La pregunta flotó en el aire, un desafío para él y un cruce para nadie menos que ella misma. La posibilidad de una conversión en sus vidas pendía de un hilo, y Alicia se preguntó si ese acto de valentía cambiaría el rumbo de todos. ¿Podría realmente abrir la puerta hacia un futuro donde el amor y la conexión sustituirían la frialdad y el aislamiento? El momento de la verdad se había iniciado, pero con su valentía a flor de piel, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar en su propia búsqueda de conexión? El suspense se intensificaba, el próximo encuentro marcaría el destino de todos. Alicia sintió como la tensión en la habitación aumentaba, transformando el aire en algo pesado y casi palpable. Don Eduardo permanecía inmóvil, su mirada fija en los ojos de Valeria, como si el tiempo hubiera dejado de existir en ese instante de vulnerabilidad. Aunque su naturaleza era guardar sus emociones, Alicia comprendió la lucha interna que se desarrollaba en él. Iba más allá de su papel como padre, su lucha era con las cadenas del pasado que lo mantenían prisionero en una soledad elegida. En ese momento, ella vio un destello de lo que podría suceder si se atrevían a encararse a sus propios miedos. La audacia de conectar de esa manera era un acto de amor, pero también un riesgo personal. Alicia se preguntó si estaba dispuesta a desmoronarse si la respuesta de don Eduardo era un rechazo. Sin embargo, el deseo ardía en su interior, no era solo su anhelo por ellos, sino también por el amor que había reprimido en su propia vida. Se dio cuenta de que su meticulosa preparación para esta sesión de narración no había sido solo para los gemelos y su padre, sino también para ella misma. Todos tenemos miedos que nos definen, pero no necesitamos enfrentarlos solos, continuó, intentando infundir calidez a su proposición.
¿No crees que podríamos comenzar a compartir los nuestros juntos? Tal vez eso nos acerque un paso más. Fue en ese momento que don Eduardo pareció titubear, el suelo de su resistencia se agrietaba. Sin embargo, aún no había cruzado la frontera hacia la apertura total. Alicia sintió una mezcla de miedo y determinación. Y a medida que el silencio se prolongaba, la decisión de avanzar le pesaba aún más. Su mente comenzó a buscar formas de abrir una puerta, formas que no solo desnudaran las emociones de don Eduardo sino también las suyas propias. Era su oportunidad de mostrarle que el cambio no solo era posible, sino que podía ser hermoso. Con una súbita inspiración, propuso, podríamos crear juntos una historia, un relato sobre enfrentar los miedos. Todos los personajes podrían ser una representación de nosotros mismos. Don Eduardo, usted sería el héroe que supera sus dudas, Raúl y Valeria, los niños que enseñan sobre la esperanza. La idea, cargada de sinceridad, resonó en su interior como un eco que no podía ignorar. Las miradas de los gemelos alimentaron la atmósfera. Valeria, con un brillo en sus ojos, se inclinó hacia adelante, y hasta Raúl pareció intuir que algo grande estaba a punto de suceder. Pero la reacción de don Eduardo quedó colgando en la balanza, y su indecisión se hizo evidente. Por un instante, la valentía de Alicia hizo dudar a don Eduardo, como si mirara un abismo hacia un futuro diferente. La presión de un cambio inminente era abrumadora, y la pregunta no solo pendía en el aire, sino que resonaba en el alma de todos involucrados. Había una necesidad de reconocer cuán profundamente estaban entrelazadas sus vidas, pero una sombra de desconfianza cruzó por su rostro. La lucha de don Eduardo con su propia historia no se desvanecería tan fácilmente. Alicia notó la cerrazón en su mirada, como si aguardara un argumento que justificara su resistencia. Entonces, algo dentro de ella prendió una chispa de desafío. Si don Eduardo necesitaba una razón para abrir su corazón, estaba dispuesta a dársela. Si no te abres ahora, ¿cuándo será el momento adecuado? Este es el primer paso, no solo para nosotros, sino para poder sanar y crecer juntos. Ni tú ni yo podemos hacernos el ciego a lo que sentimos. El silencio se quebró una vez más, pero esta vez Alicia sintió que su voz se volvía cada vez más firme. Era un llamado a lo profundo, una invitación a la conexión más allá de lo esperado. La atmósfera cambió ligeramente, un pequeño destello de posibilidad surgió entre los tres. Las emociones escalaban en la habitación, y Alicia, en su búsqueda por transformar la narrativa de sus vidas, repentinamente tomó nuevo protagonismo. Había comenzado a enfrentar sus propios miedos sobre el rechazo y el amor. Mientras el final de esa sesión de narración se acercaba, Alicia supo que algo dentro de ella había cambiado, ya no temía la respuesta de don Eduardo. Se había liberado del peso de sus propias dudas, y eso la hacía sentir más fuerte, más capacitada. Don Eduardo, dijo finalmente, con la voz llena de claridad, la historia que queremos contar solo puede comenzar si nosotros decidimos ser valientes juntos. Sin embargo, la reacción de don Eduardo sería crucial. El nuevo camino que se abría para todos dependía de su decisión, y la tensión en la habitación invitaba a un desenlace vital. Alicia se encontró en la encrucijada de su propia evolución y la de la familia que intentaba unir. El miedo y la esperanza coexistían. En ese instante, tuvo la sensación de que sus corazones se habían alineado en un mismo compás, pero la incertidumbre permanecía. El futuro se acercaba, y a veces, el cambio exigía más que valentía, demandaba acción. ¿Haría don Eduardo el primer movimiento hacia esa nueva posibilidad? Alicia observó cuidadosamente a don Eduardo. La tensión en la habitación era palpable. La indecisión del hombre parecía convertirse en un espejo de sus propias dudas. La fuerza de sus palabras aún resonaba en el aire, pero la balanza seguía inclinándose hacia el silencio. La incertidumbre apretaba su pecho mientras contemplaba el destino de su propuesta. Sabía que el cambio que deseaba abarcaba más que simplemente contar una historia, era una posibilidad de sanación colectiva. Un impulso irrefrenable brotó en su interior. La idea de que el miedo compartido pudiese ser alguna forma de liberación resonaba cada vez más en su mente. Las barreras de la comunicación debían romperse, y ella se vio a sí misma como un puente entre la vida de don Eduardo y la vida que imaginaba para los gemelos. Pero, ¿cómo podría construir ese puente si él no daba el primer paso? Mientras esperaba su respuesta, hizo un recuento mental de su propia vida. Había pasado demasiado tiempo en su zona de confort, lo que la había mantenido al margen de relaciones plenas. La idea de ser la narradora en esa dinámica familiar la aterraba y emocionaba en igual medida. Pero debía ser valiente.
La imagen de don Eduardo abriendo su corazón llenó su mente, y ese deseo se convirtió en combustible para sus acciones futuras. Don Eduardo, empezó nuevamente, decidida a seguir adelante sin importar el resultado. Tal vez no sea fácil, y entiendo que abrirse implique riesgos. Pero si no exploramos estos miedos, ¿qué futuro nos espera? ¿Una historia de inacción, o una donde enfrentemos nuestras sombras juntos? Sus ojos lo atravesaban, buscando alguna chispa de conexión. La expresión de don Eduardo seguía siendo un enigma. Alicia sintió cómo, en su interior, una nueva urgencia se sembraba. ¿Podría arriesgarse a abrir un espacio seguro incluso si él no lo hacía? A través del proceso de la narración, sentía que no solo podía ayudar a ellos, sino también a sí misma. Refugiarse en la vulnerabilidad se podía convertir en su nueva ruta de crecimiento. La noción de que cada historia compartida era un paso hacia la liberación personal tomó fuerza en su mente. Los cuentos son poderosos, continuó, casi en un murmullo. Nos permiten conectar con lo más profundo de nosotros. A través de ellos, podemos reconocer que no estamos solos en nuestras luchas. La idea de hacer de su vida algo más significativo en el contexto de otros la llenaba de emoción. Mientras su confianza en su propuesta crecía, presentía que la verdadera narrativa estaba en gestarse. Desde este nuevo ángulo, podía ver más allá de la oposición que don Eduardo le presentaba. Había vulnerabilidades ocultas en el que podían florecer si le daba la oportunidad. La presión de la habitación se hacía insoportable, pero el desafío era atractivo. «Podemos ser creadores, don Eduardo», insistió. Una historia puede convertirse en una herramienta poderosa, no solo de sanación, sino de unión. No se trata solo de los personajes, se trata de nosotros, aquí y ahora. Quiero que vivamos una experiencia en la que el miedo se convierta en fuerza. Los gemelos, tan callados al principio, comenzaron a mostrar señales de interés. Alicia sintió que podía ser la chispa que iluminara el camino, haciendo que su voz se suavizara y se apoderara de la narración. A medida que don Eduardo procesaba su proposición, la incertidumbre de Alicia era igualada por un crecido sentido de propósito. ¿Acaso estaba lista para convertir su deseo de conexión en un hecho tangible, sin depender de la confirmación de otro? Aquello la retó a profundizar en su propio camino de autodescubrimiento, donde el temor y el coraje podían coexistir. Si comenzamos a contar nuestras historias, entiendan que es una travesía al corazón, dijo Alicia, con un brillo decidido en los ojos. No puedo prometer que será fácil, pero juntos podemos encontrar esperanza en lo compartido. Sin embargo, la mirada de don Eduardo no mostraba aún la rendición que Alicia anhelaba. Con la angustia palpando cada rincón de la sala, la pregunta seguía flotando: ¿sería capaz de dar ese primer paso hacia el cambio? Para ella, esa decisión era acuciante, una oportunidad de transformación que podría marcar el resto de sus vidas. Mientras el tiempo parecía detenerse, Alicia se sintió más fuerte. En su interior, un nuevo impulso la invitaba a avanzar, pero también sabía que debía esperar por la acción de don Eduardo. La clave estaba en que ambos debían estar listos para dar ese salto hacia lo desconocido. ¿Se atrevería él a unirse a ella en esta travesía de autodescubrimiento y conexión? El silencio se volvió abrumador. Esperaba que ese instante sagrado diera frutos, que la resistencia de don Eduardo se deshiciera al mínimo roce de la esperanza. Una decisión se acercaba, y el eco de la posibilidad crecía cada vez más fuerte en su interior. ¿Sería este el umbral entre el temor y la conexión genuina? La respuesta de don Eduardo podría definir el destino de todos. Alicia sintió que el aire se espesasía a su alrededor, como si cada segundo estuviera impregnado de una magnitud extraordinaria. La mente de don Eduardo, en ese silencio que se alargaba, le daba vueltas a sus dudas. Podía imaginar cada uno de sus pensamientos oscilando entre la negativa y la aceptación. Ella, por otra parte, luchaba contra cada uno de sus propios temores, obligándose a permanecer en el momento sin dejarse llevar por la ansiedad. Quizás tengas razón, musitó don Eduardo finalmente, rompiendo el silencio. La sensación de alivio en Alicia fue inmediata, aunque insegura. Era el principio, una señal de que la conversación podría llevar a algún lugar significativo. Empecemos por el principio, le respondió, sintiendo que dentro de ella una chispa de determinación ardía más fuerte que antes. ¿Por qué no hablamos de su matrimonio? Me gustaría conocer más sobre su historia y cómo ha afectado a los gemelos. Don Eduardo cerró los ojos por un momento, como si evocara recuerdos lejanos. La mirada perdida en su rostro revelaba una tristeza que resonaba en el ambiente. Es complicado, exhaló después.
Hay piezas que no encajan en mi cabeza, recuerdos que preferiría ignorar. La mayoría de las veces, me siento atrapado entre lo que sueño y lo que es. Alicia lo observó, sus ojos atraparon la vulnerabilidad que él mostraba. Había un punto crucial en esa lucha interna, y ella se interrogaba si estaba en condiciones de reconectarlo con su verdad. A veces, la mejor manera de superar el miedo es permitirse sentir. Contar su historia podría facilitar ese proceso, sugirió con cuidado. Don Eduardo pareció reflexionar sobre la propuesta. Alicia supo que su capacidad de ser vulnerable y abrirse no dependería únicamente de su invitación, sino de su disposición. ¿Y si todos esos recuerdos son dolorosos? Que los gemelos ganarán de escuchar cosas que preferiría mantener ocultas. Su voz se tornó dubitativa, pero las barreras en su expresión empezaban a desvanecerse. Definitivamente hay valor en el dolor. Nos enseña, nos transforma, insistió, encontrando dentro de ella una fuerza naciente. Podría ser el primer paso para liberarse de cualquier carga. A veces, enfrentar la tristeza nos permite descubrir aspectos de nosotros mismos que jamás sospechamos. Los gemelos, quienes habían permanecido en un segundo plano, se mostraron más intrigados. Alicia notó cómo sus miradas, antes perdidas en el silencio, ahora examinaban con curiosidad lo que sucedía entre los adultos. Una sensación de responsabilidad la llenó. No solo facilitaba la transición de don Eduardo, también influía en el futuro de los niños. Voy a intentarlo, decidió él, al fin asintiendo con la cabeza. Las palabras de don Eduardo resonaron, llenando la sala con una mezcla de esperanza e incertidumbre. La batalla interna en él hacia la apertura empezaba a ganar terreno. Fantástico, exclamó Alicia, un sentimiento de triunfo la inundó. Compartir no se trata solo de soltar lo negativo. También hay historias de amor, de alegría, de superación que pueden moldear a los gemelos. A través de esa mezcla, ellos crecerán con un sentido más completo del mundo. Mientras la conversación avanzaba hacia los recuerdos más entrañables, un nuevo plan se desarrollaba en la mente de Alicia. Era preciso no solo contar las historias, sino también diseñar un formato donde cada uno pudiera expresarse por igual. Quería establecer un espacio donde el dolor y la alegría coexistieran, convirtiéndose en un ciclo transformador de autodescubrimiento. Podríamos reunirnos semanalmente, propuso, la emoción luciendo en su voz. Cada sesión puede ser una oportunidad para explorar. Estoy segura de que juntos podemos encontrar formas creativas de compartir. Sus ojos brillaban con fervor, viéndose en un futuro lleno de posibilidades. La conversación fluyó suavemente a medida que las inseguridades de don Eduardo se desvanecían y un ligero aire de camaradería comenzaba a establecerse. Sin embargo, Alicia no podía ignorar la tensión latente en su interior. Aunque la apertura era prometedora, un desafío aún mayor estaba por venir. El verdadero caos emocional aparecía cuando las historias se enredaban en traumas que necesitaban salir a la luz. Un pequeño movimiento en la habitación la distrajo. Los gemelos parecían cautivados, pero la inquietud que brotaba en sus rostros la llenaba de preocupación. ¿Estaban listos para enfrentarse a los demonios que acechaban la historia familiar? ¿Qué pasará si las emociones se intensifican? Don Eduardo cuestionó, sus pensamientos girando en torno a los efectos desbordantes que una revelación podría provocar en la dinámica familiar. ¿Estás preparado para manejar lo que pueda surgir de este proceso? Las palabras de Alicia flotaron en el aire, y la habitación se volvió opresiva de nuevo. Prepararse para lo inesperado era el verdadero reto, y la decisión de don Eduardo era solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. ¿Estaban listos todos para afrontar la profundidad de sus historias compartidas? La pregunta latiendo en el fondo de su mente alimentaba la tensión en su corazón. Al fin, la verdad empezaba a abrirse paso, pero, por encima de todo, Alicia se preguntaba si ella era lo suficientemente fuerte para guiar a los demás en este camino de revelaciones y curaciones. La lucha interna apenas comenzaba. Alicia se sentía cada vez más absorbida por la responsabilidad que habían depositado en sus manos. No solo estaba siendo testigo de la transformación de don Eduardo, sino que además era el nexo entre él y los gemelos, un papel que la saturaba de expectativas y también de ansiedad. El primer encuentro estaba por celebrarse, y la incertidumbre se hacía presente, como un peso que no la dejaba respirar. Durante los días que siguieron, se sumergió en la planificación de cada detalle. En su mente, visualizaba la dinámica que quería establecer, donde cada emoción tuviera su lugar.
Era crucial que todas las voces se escucharan, así que decidió que cada sesión comenzaría con un ejercicio de expresión artística, algo que permitiera a los niños abordar sus sentimientos de manera lúdica, pero honesta. Pensó en la pintura, la escritura, incluso en el teatro, pero no solo eran los gemelos los que necesitaban ese espacio. Alicia se dio cuenta de que también tenía que trabajar en su propia autocreencia. Era vital para ella hacer frente a sus propios miedos, que resonaban con las inseguridades de don Eduardo. Se sentó muchas noches en su pequeño despacho, revisando libros sobre manejo emocional y comunicación efectiva, mientras anotaba estrategias potenciales. Era su forma de armarse de herramientas para los desafíos que vendrían. El primer día del encuentro llegó. Una mezcla de emoción y nerviosismo la invadía cuando ingresó al hogar de don Eduardo. La mansión elegante, con sus paredes adornadas con retratos de la familia, se percibía como un lugar lleno de historias no contadas. Al llegar, encontró a los gemelos observándola desde el sofá. Tenían miradas curiosas y expectantes, y aunque parecían seguros, ella podía notar la inquietud detrás de sus sonrisas. «Hoy comenzaremos un viaje juntos», dijo Alicia, tratando de infundir confianza en su voz. «No se trata solo de hablar de lo que nos duele, sino también de lo que nos hace felices. Quiero que cada uno de ustedes se sienta libre de expresar todo lo que sientan». El rostro de los gemelos se iluminó por un momento, pero inmediatamente las sombras de la duda regresaron. Alicia sintió que su corazón latía más rápido. ¿Y si no estaban listos para esto? ¿Y si sus esfuerzos se desmoronaban ante sus ojos? Sin embargo, sabía que no podía permitir que su temor se uniera al de ellos. Centró la atención en don Eduardo, quien se sentó justo frente a los niños. Don Eduardo comenzó: «Me gustaría que compartieras algo especial sobre tu infancia. Algo que te haya marcado y que recuerdes con cariño». Era un movimiento calculado, una forma de abrir un camino para que él también comenzara a buscar sus propias historias. Con una ligera vacilación, don Eduardo comenzó a hablar. Su relato se llenó de instantes dorados, de risas compartidas y aventuras que habían forjado su carácter. La atmósfera en la sala empezó a cambiar, los gemelos se sentaron más erguido, cautivados por la autenticidad en las palabras de su padre. Alicia sintió que el hielo se rompía, pero también comprendió que esta solo era la etapa inicial. Con el paso de la conversación, los gemelos fueron más abiertos, compartiendo sus propias anécdotas sobre los juegos en el parque o las travesuras que hacían juntos. Alicia se dio cuenta de que se estaba gestando un diálogo que no solo las sanaría a ellas como familia, sino que también las unía. Sin embargo, a medida que la sesión se acercaba a su fin, Alicia sintió que una sensación de inquietud comenzaba a concentrarse en el ambiente. Había momentos de la narración de don Eduardo que hacían alusión a tristezas profundas, y ella sabía que el día en que tengan que abordar esos temas sería aún más delicado. La lucha emocional apenas comenzaba, y la idea de lidiar con el dolor genuino de una familia doliente era aterradora. Cuando finalmente se despidieron, don Eduardo le agradeció a Alicia. «No pensé que sería tan liberador», dijo, su voz entrecortada. Sin embargo, un hilo de preocupación se anidó en su mente. ¿Sería suficiente esto para ayudar a su familia a sanar las heridas profundas que llevaban cargando por tanto tiempo? La pregunta permaneció flotando, desafiando la reciente esperanza que habían comenzado a construir. Alicia sintió un nudo en el estómago. La fachada de progreso era frágil, y bajo la superficie, el verdadero enfrentamiento con el pasado estaba apenas comenzando. ¿Estaba realmente preparada para lo que se avecinaba? La lucha interna y la autoconfianza se enfrentarían a una realidad mucho más cruda en los próximos encuentros. La tensión se intensificó y, con ella, la certeza de que cada paso hacia adelante también conllevaba un riesgo de desbordamiento emocional. Sin duda, la batalla por la sanación completa estaba lejos de concluir, pero la determinación de Alicia prometía ser la fuerza que guiaría a la familia a través de la tormenta. La auténtica pregunta ahora exigía respuesta: ¿cuán profundo estaban dispuestos a ahondar en el océano de sus propias historias para encontrar la paz? Alicia llegó a su pequeño despacho la mañana siguiente, sintiéndose abrumada por la mezcla de emociones que la inundaban. Había conseguido que don Eduardo se abriera, un logro significativo, pero también sabía que el camino hacia la sanación sería oscuro y tortuoso. La idea de facilitar el encuentro de las emociones reprimidas incluso la hacía tambalearse. La responsabilidad se alzaba ante ella como una sombra pesada. Decidió que necesitaba un enfoque más estructurado. En una hoja de papel, escribió las palabras que resonaban en su mente: explorar, confrontar y sanar. Ahí, en ese sencillo lema,
Veía el ciclo completo que deseaba implementar, tanto para los gemelos como para ella misma. Se dirigió a la estantería repleta de libros, buscando aquellas obras que siempre la habían inspirado y empoderado. Entre las páginas amarillentas, encontró un antiguo texto sobre la terapia narrativa. Un destello de esperanza se encendió en su interior. Tal vez, las herramientas que necesitaba eran más accesibles de lo que pensaba. Los días siguientes se volvieron una rutina. Se le veía asistir a cada encuentro con los gemelos cargando con nuevos materiales, pinturas, poemas de diferentes autores, fragmentos de obras de teatro. Cada sesión empezaba con ejercicios que les permitían expresar sus emociones de formas que nunca habían imaginado. A través de la pintura, los gemelos dieron vida a sus sentimientos en formas de colores tempestivos y cálidos, mientras que la escritura les permitió comunicar sus rencores y deseos ocultos. Alicia se convirtió en su guía y, al mismo tiempo, su espejo. Con cada expresión creativa que generaban, se sentía cada vez más unida a ellos. Sin embargo, había momentos en los que la ansiedad frenaba su progreso. La autocrítica la golpeaba con fuerza, preguntándose si estaba realmente capacitada para lidiar con el dolor crudo que saldría a la superficie. En noches de insomnio, se encontraba cuestionándose si había cometido un error al asumir esta responsabilidad. La necesidad de demostrar confianza frente a los gemelos y don Eduardo se enfrentaba constantemente a la tibieza de su autoevaluación. Un día, tras un inexplicable intercambio de palabras entre los gemelos, se sintió empujada a llevar la conversación a un nuevo nivel. Convocó a toda su valentía y planteó la idea de explorar las tensiones que pululaban entre ellos. A veces, hay cosas que guardamos en nuestro corazón que nos impiden ser felices. ¿Qué tal si hablamos de eso?, sugirió. La reacción fue inmediata, los gemelos retrocedieron, sus ojos se abrieron con una mezcla de temor y curiosidad. Alicia pudo percibir cómo la atmósfera se tornaba densa. A pesar de sus temores sobre el resultado, ella se mantuvo firme y continuó: no se trata de avergonzarnos, sino de encontrar la manera de compartir lo que sentimos. Sintió una chispa en su interior que le dijo que no podía retroceder en este punto. A medida que algunas verdades comenzaron a revelarse, el diálogo se convirtió en un espacio decaído, pero fundamental. Don Eduardo sintió que su rol como padre debía ser más que una figura autoritaria. Por primera vez, se vio dispuesto a contemplar cómo sus propias heridas afectaban no solo a él, sino a su familia. La dinámica se transformaba en algo genuino, y aunque el camino aún era incierto, el primer destello de esperanza se filtraba entre las grietas del miedo. Sin embargo, cuando las sesiones estaban por finalizar, Alicia no podía evitar el latido constante de la inquietud. ¿Era suficientemente fuerte para enfrentar las emociones que estaban por surgir? ¿Qué pasaría si las verdades que emergían causaban más rupturas que sanaciones? Con esa incertidumbre creciendo en su interior, se preguntó si estaba dispuesta a soportar el peso de sus propios miedos mientras ayudaba a otros a enfrentar los suyos. La realidad de su situación la golpeó con fuerza, trayendo una pregunta crucial a su mente: ¿cómo podría ayudarles a navegar su tormenta si no enfrentaba sus propios demonios primero? El momento de la verdad, su propio camino hacia la sanación, se vislumbraba a la distancia. La verdadera transformación de Alicia apenas estaba empezando. Mientras los conflictos personales y familiares se entrelazaban, la necesidad de reconectar con su propia historia se intensificaba. Al final del día, ella también debía preguntarse, en este escenario de sanación, ¿qué estaba dispuesta a perder y a ganar? Alicia despertó aquella mañana con la sensación de que el peso de su responsabilidad se había asentado aún más sobre sus hombros. Inició su día habitual, pero esta vez, una determinación renovada la guiaba. Había tomado la decisión de que, para liderar el proceso de sanación de los gemelos, necesitaba confrontar sus propias emociones reprimidas. Fiel a su lema, explorar, confrontar y sanar, se sentó frente a su escritorio y comenzó a esbozar sus propias experiencias. Lo que ella había ignorado hasta ese momento. En ese ejercicio de introspección, empezó a identificar sus traumas pasados. La sombra de su infancia, marcada por la inseguridad y el miedo al abandono, empezó a cobrar vida en sus recuerdos. Cada letra que escribía parecía liberar un trozo de dolor, abriendo heridas que había cerrado por tantos años. Sin embargo, también regresaba una sensación de empoderamiento, una llamada a revisar su historia como parte del proceso. Mientras los gemelos se desnudaban emocionalmente ante ella, Alicia supo que también debía hacer lo mismo. A la siguiente sesión con los gemelos, con el cuaderno de notas en una mano y un par de acuarelas en la otra, se sintió nerviosa pero decidida. Al abrir la conversación, compartió una pequeña parte de su propia historia, rompiendo su usual reticencia a mostrar vulnerabilidad.
Todos luchamos con algo. A veces, lo que sentimos puede parecer aplastante, pero compartirlo puede liberarnos, dijo, observando la expresión incrédula en los rostros de los gemelos. La atmósfera se cargó de una intimidad que nunca había estado presente en sus sesiones anteriores. Los gemelos, al escucharlo, parecieron inspirarse para abrirse. Justo cuando Alicia sintió que había dado un paso hacia lo desconocido, uno de ellos, Diego, reveló que había tenido pesadillas acerca de su padre. La valentía de Diego desató un torrente de emociones compartidas. Alicia se dio cuenta de que su propio acto de exposición había provocado un efecto dominó. En unos minutos, el pequeño despacho se convirtió en un espacio donde el miedo, la tristeza y el dolor encontraron su voz. Alicia estaba sorprendida por el poder de la vulnerabilidad. Mientras facilitaba la conversación, se sintió en control, flexible en su rol de guía. Cambió su enfoque, en lugar de solo dirigir sus emociones, se comprometió a crear un espacio seguro donde cada uno pudiera sacar a la luz lo que tanto tiempo había estado latente. La experiencia se tornó casi catártica, el flujo de sentimientos y revelaciones permitió que los gemelos comenzaran a reconocer sus propios miedos y anhelos. Aún así, a medida que la sesión avanzaba, una inquietud interna comenzó a agudizarse. ¿Era este el momento adecuado para profundizar aún más en sus propios conflictos? Temía que si lo hacía, podría desestabilizar el progreso alcanzado en sus sesiones. Cada revelación de los gemelos se convirtió también en un recordatorio de su propia lucha por la autenticidad. Por un lado estaba su deseo de ayudar, pero por el otro, el miedo a que sus propias cicatrices pudieran desbordar el bienestar frágil que habían establecido. Consciente de este conflicto, Alicia decidió que había llegado el momento de hacer una elección. Sabía que seguir permitiendo que sus propias heridas dictaran cómo procedía sería un obstáculo. Se le ocurrió que podía usar sus emociones como una herramienta para el crecimiento. Esto la llevó a pensar en un próximo paso clave. Si pudiera integrar su viaje personal a su enfoque profesional, quizás podría transformar su propio dolor en fuerza, ofreciendo así no solo su experiencia, sino también su autenticidad. Mientras los gemelos comenzaban a cerrar la sesión, la idea de dirigirse hacia la exploración de su propia historia la atrapaba de manera potente. En el fondo de su ser, Alicia se dio cuenta de que la verdadera revolución emocional no solo tenía que ver con ellos, sino también con su propia existencia. Con ese revelador pensamiento resueno en su mente, supo que el momento para profundizar en su propio viaje personal se acercaba. La pregunta que la invadía era suficientemente potente, ¿cómo lo haría sin poner en peligro el vínculo que recién empezaba a forjar con los gemelos? En su corazón, sentía que la respuesta, si es que existía, estaba al alcance de su mano, esperándola. El escenario estaba preparado para que el cambio definitivo en su vida profesional y personal se materializara. Y con esto, la tensión en el aire se volvió palpable, un indicio de que la próxima revelación podría ser crucial no solo para ella, sino para todos los involucrados en este profundo proceso de sanación. Alicia se despertó aquella mañana con una claridad renovada. Había llegado el momento de dar el paso final en su viaje de transformación, no solo para los gemelos y don Eduardo, sino también para ella misma. A lo largo de su tiempo en la mansión, había aprendido y crecido de maneras que no anticipaba. La conexión emocional que había cultivado con Raúl y Valeria era un testimonio del poder del amor y la vulnerabilidad. Sin embargo, su propio proceso de sanación aún necesitaba atención. Durante las últimas semanas, su papel se había convertido en el nexo entre los gemelos y su padre. Había logrado crear un espacio seguro donde expresarse era un acto de liberación. Cada sesión era más que una simple actividad, representaba un viaje hacia la verdad. Pero este avance había incrementado la presión sobre ella. La pregunta que resonaba en su interior era, ¿podía ser también sincera con su propia historia mientras guiaba a otros en la suya? Habiendo reflexionado sobre esto, decidió que el próximo encuentro no solo abordaría las historias de los gemelos, sino que incluiría la suya. Se sentía lista para crear un puente de conexión a través de la autenticidad compartida. Preparó un esquema que uniría sus experiencias, convirtiendo sus vulnerabilidades en lecciones de fortaleza. Al llegar a la mansión de don Eduardo, encontró a los gemelos ansiosos por comenzar. Ella respiró hondo y, con una determinación palpable, propuso que esa vez compartirían no solo las historias que los definían, sino también sus miedos más íntimos. Hoy, vamos a seguir construyendo nuestro camino a través del entendimiento, les dijo en un tono cálido. La atmósfera en la sala era densa, cargada de expectativa. Comenzó con un ejercicio sencillo, cada uno debería elegir una palabra que representara cómo se sentían ese día. Las respuestas comenzaron a fluir.
Tristeza, dijo Valeria. Miedo, agregó Raúl, mientras don Eduardo lo miraba con una mezcla de sorpresa y ternura. Era evidente que los gemelos estaban listos para abordar lo que había estado oculto. Alicia les propuso un nuevo formato, un diario de emociones. Quería que cada uno utilizara su palabra como un punto de partida para explorar sus historias más profundas. Mientras ellos escribían, ella también se dedicó a redactar. Con cada palabra que plasmaba en el papel, comprendía que al compartir sus propios temores, liberaría un espacio para que los demás hicieran lo mismo. Cada línea que escribía resonaba con su búsqueda de conexión y autenticidad. Al finalizar el ejercicio, se sintió lista. Con una voz firme, compartió su propia historia, su infancia llena de inseguridades y los desafíos que había enfrentado como madre soltera. La sinceridad de sus palabras golpeó el corazón de los niños, resonando en la sala con fuerza, como un eco de sus propias experiencias. Fue una revelación impactante. A medida que hablaba, escuchó el susurro de la conexión que se había forjado entre ellos. El miedo se estaba transformando en empoderamiento. Los gemelos, afectados por su valentía, empezaron a abrirse. A veces siento que papá nunca está, confesó Valeria, sus ojos llenos de lágrimas. Me da miedo que un día no vuelva. Raúl la siguió. Yo siento que tengo que ser fuerte para todos, pero no sé cómo. La valentía de los niños iluminó la sala y dio paso a un flujo de conversaciones honestas. Don Eduardo presenció todo esto desde el sofá, con el rostro manifiestamente conmovido. A medida que sus hijos hablaban, se dio cuenta de cuán desconectado había estado de sus sentimientos. Finalizando la sesión, don Eduardo tomó la palabra. Siento que he fallado como padre, dijo con sinceridad. El profundo regret que pesaba en sus palabras resonó. En ese momento, la familia comenzó a entender que el proceso de sanación sería un viaje compartido en el que cada uno tenía un papel importante. La transformación de la familia ya se estaba materializando. Con cada sesión, ellos se estaban reescribiendo a sí mismos, dejando atrás las historias de dolor y descubriendo una nueva narrativa basada en la conexión y el amor. Alicia observó, satisfecha y agradecida. Había logrado lo que se propuso, facilitar un espacio donde la verdad se convirtiera en catarsis. La transformación no solo fue evidente en los gemelos, sino también en don Eduardo, quien comenzó a abrirse a la idea de que ser vulnerable es un signo de fortaleza. Alicia entendió que había salido de la sombra de sus propios miedos, construyendo un camino hacia una relación más profunda con su hijo y consigo misma. Al salir de la mansión aquella noche, el peso en sus hombros se había aligerado. Había conquistado su lucha por ser vista y escuchada, y ese logro personal se sentía monumental. No solo había cambiado la vida de los gemelos y su padre, también había redescubierto su propia voz y propósito. En ese proceso, había alcanzado una confianza sólida, una competencia personal y profesional que jamás había imaginado. Alicia ahora sabía que el amor es la clave que abre todas las puertas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a llegar más lejos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.